Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos mostrarles cómo Baniax, en conjunto con la inteligencia artificial, está revolucionando la forma de detectar y mitigar las amenazas cibernéticas para tu organización. A continuación, te mostraremos cómo se desarrolla paso a paso una cadena de hackeo. En nuestro portal, Exavim Analytics, podemos detectar y responder ante amenazas cibernéticas para tu organización. A continuación, te mostraremos un caso de riesgo cibernético, cómo se desarrolla paso a paso. Empecemos con el usuario de Bárbara Salazar. Si observamos en pantalla, el usuario de Bárbara Salazar obtiene ya 40 puntos de riesgo en pantalla. A continuación, observamos que tenemos por aquí 317 puntos de riesgo. La inteligencia artificial de los analíticos de Exavim nos dice, a través de matemática de datos y científica con algoritmos, que la inteligencia artificial, después de que uno de nuestros usuarios tiene más de 90 puntos de riesgos, representa ya una amenaza para nuestra organización. Todos los datos que vemos aquí en pantalla, por ejemplo, el nombre Bárbara Salazar, su puesto, coordinador de recursos humanos, departamento al que pertenece, inclusive correo electrónico, celular o su teléfono de la oficina, todos estos datos los extraemos desde el directorio activo. En esta gráfica podemos observar cómo fue cambiando el patrón de comportamiento de nuestro usuario. Este score está siendo analizado de una forma semanal. Si nos lo traemos a forma mensual, vemos que el usuario representaba muy poco riesgo o riesgo nulo aquí. Al momento de cambiar el cursor, vemos cómo las alertas de seguridad y los eventos han estado cambiando y de pronto vemos que empezamos a tener por aquí un pico y me va aumentando el score de riesgo. ¿Qué es lo que haría uno de nuestros agentes? Uno de nuestros agentes se iría al GoToTimeline a revisar log por log en una línea secuencial de tiempo cómo ha ido evolucionando esta cadena de hackeo. Cuando les hablo de la línea secuencial de tiempo, me refiero a en el momento en el que me llegó el log que me llegó con sus metadatos, por ejemplo, este es un log de Windows en el cual contiene el tiempo en el que me llegó, el usuario, la cuenta, su IP destino, su IP host, y depende del tipo de log, tendremos diferentes tipos de metadatos. Al lado derecho podemos observar el resultado que me dio el analítico después de hacer el análisis de patrón, de análisis de comportamiento inadecuado para este usuario. Por ejemplo, aquí, al tener este log de login, pues bueno, el analítico no me le da ningún punto de riesgo. Seguimos observando los logs y vemos que llega un log de RDP, un acceso remoto que se efectúa desde la ciudad de Atlanta hacia Chicago. Normalmente Bárbara Salazar está localizada en la ciudad de Chicago, entonces al conectarse desde Atlanta, el analítico me reporta algunos puntos de riesgo porque esto es un comportamiento que no es normal de Bárbara Salazar. Sin embargo, como es una sucursal o una oficina filial dentro de la organización, pues me da algunos puntos de riesgo. Seguimos avanzando con el análisis de log y vemos que nos llega de este mismo usuario un log a una aplicación de recursos humanos. Al ser la coordinadora de recursos humanos, suena lógico que se conecte a esta aplicación. Entonces el analítico me da puntos de riesgo, pero sin mucha relevancia. Después vemos que nos llega un log de correo electrónico de el correo de johnlee@kgenergy. Después de que llega este correo electrónico, nos llega un log de nuestro Palo Alto. El Palo Alto nos da un Network Security Alert. Este Network Security Alert me manda algunos puntos de riesgo. Ya empezamos a ver cómo se está gestionando, cómo la inteligencia artificial nos empieza a dar los patrones de comportamiento anormales para las entidades y para nuestros usuarios. Después de que nos llega este log de Palo Alto, nos llega un log de nuestro CrowdStrike, de nuestro antivirus. Este CrowdStrike nos manda también un Security Alert y seguimos aumentando los puntos de riesgo. Al entrar a los metadatos de este log, vemos que se está corriendo un proceso denominado Kisker.exe. Este es un proceso completamente anómalo para nuestra organización. Al regresarnos a hacer el análisis de estos logs, vemos que en el correo que nos llegó de johnlee@kgenergy, detectamos que el dominio de John Lee es KG Energy,
pero el dominio de Bárbara Salazar es Katie Energy. Entonces, ¿qué es esto? Pues es un claro phishing, ¿no? Aquí tenemos lo más común dentro de nuestras organizaciones, que es un phishing. Este phishing tenía un payroll.zip como attachment y el usuario, error de dedo, me le da doble clic y se empieza a correr posteriormente un ejecutable, una conexión. Esta conexión denominada chrome.exe, que es la que me detecta nuestro Palo Alto, después migra a convertirse en un keylogger, ¿no? Que se convierte en el proceso kisker.exe. Después de eso, Bárbara Salazar, al hacer otro RDP, otro acceso remoto, aquí, pues bueno, pone en riesgo sus credenciales y le hacen o completamos el keylogger. Después, a las 4:52 de la madrugada, vemos que se prende una VPN desde Ucrania, proceso completamente anómalo para nuestra organización. Y observen aquí cómo la inteligencia artificial nos detecta muchísimos puntos de riesgo solamente con este log. ¿Por qué? Porque este log me dice, oye, es la primera vez que vemos actividades de Ucrania por Bárbara Salazar. Es la primera vez que vemos actividades de Ucrania de cualquier persona dentro de la organización. Es la primera vez que vemos este ISP, el Internet, el Belton.telecom, en nuestra organización. Es la primera vez que vemos este dispositivo, el CC559, utilizado por Bárbara Salazar, pues este es el dispositivo de nuestro atacante. Es la primera vez que vemos este dispositivo, el CC559, en la organización y así muchas primeras veces que me van prendiendo algunos puntos de riesgo para su análisis. Después empezamos a ver comportamientos muy anormales del usuario Bárbara Salazar. Aquí tenemos un acceso RDP nuevamente por Bárbara Salazar y aquí ocurre algo completamente anómalo para una organización, que una persona esté desde Atlanta conectada y desde Ucrania al mismo tiempo. Es algo que es meramente imposible. Después, al tener ya esta doble conexión, lo que empieza a hacer nuestro atacante es a brincar de servidor en servidor, inclusive aquí el analítico nos detecta y nos dice, es la primera vez que el usuario Bárbara Salazar accede al servidor SRC N40DB. Entonces, esto me da algunos puntos de riesgo y el atacante sigue haciendo sus movimientos laterales hasta que llega a este ColoSysDB, donde adquiere las credenciales de System Administrator. Ya aquí, al hacer este switch de credenciales, lo primero que hace nuestro atacante es elevarse los permisos hacia una cuenta ejecutiva. Al tener estos permisos de cuenta ejecutiva, sigue brincando de servidor en servidor, como ya tiene mejores accesos, tiene una cuenta privilegiada, puede acceder a información más sensible para nuestra organización. Llega a este servidor y hace una conexión a nuestra base de datos de nómina, de payroll, ¿no? Después, observen aquí cómo el analítico me cambia el color de nuestros logs, porque obviamente son logs más sensibles para nuestra organización. Después de que el hacker está conectado en esta base de datos de nómina, me corre un query. ¿Qué query me corre? Me corre el query de Select Everything. Prácticamente se trae toda la base de datos. Inclusive aquí el analítico me dice, oye, normalmente tus usuarios corren queries por 5.721 bytes. Ahora se está corriendo un query por 600 millones de bytes. Un query completamente anormal. Después de corrernos este query y extraer la información de toda nuestra base de datos, el atacante corre otro query, un drop table backup. Después de que hace este drop table backup, vemos que se conecta a través de los logs de filtrado de contenido, que se conecta hacia este file share y empieza a publicar la información. Una vez que publica esta información, empieza a salir o tener un tráfico alto de datos nuestra organización, mismo que nuestro Palo Alto detecta, ¿no? Con este largo tráfico, mandándonos un security alert por estarse publicando esta información. Después vemos que ya terminamos la sesión de VPN con su logout correspondiente, inclusive detectamos que el atacante se conecta a este foro de hackers en Rusia, en donde seguramente está por ahí publicando su osadía, su hazaña. Y bueno,
¿En qué termina todo esta cadena de hackeo? En una exfiltración de nuestra base de datos por 559 gigabytes y bueno, adicional a esto fue borrada. Donde la inteligencia artificial y nuestro centro de defensa cibernética pudo haber detectado y mitigado este ataque. Al regresarnos a los logs y analizarlos por nuestro centro de defensa cibernética, lo pudimos haber detectado cuando nos llegó este log de nuestro CrowdStrike, ¿no? Que es nuestro Endpoint Security. ¿Por qué? ¿Qué me dice este proceso Kisker.exe? Me dice 4 puntos muy relevantes para nuestra organización. El primero, es la primera vez que vemos que este proceso se corre en el endpoint de Bárbara Salazar. Segundo punto, es la primera vez que vemos que este proceso se corre en cualquier otro endpoint de nuestra organización. Tercer punto, es la primera vez que vemos este proceso, no es un proceso nativo de Windows, y cuarto, no es un proceso nativo de ninguna de nuestras plataformas de ciberseguridad. Entonces, el caso siguiente o la mitigación de este ataque es crear un incidente. Aquí, nuestro centro de defensa cibernética, uno de nuestros agentes que esté monitoreando este caso, regresaría aquí a crear un incidente y a exportar esta línea de tiempo para que en conjunto con nuestro cliente podamos resolver y mitigar este riesgo cibernético para la organización. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir. En la publicación que verán en las diferentes redes sociales, pueden contactarnos en los datos que dejaremos por aquí en el post y un gusto saludarlos. Se despide su servidor, Óscar Pérez. Hasta la próxima.